incendio que fue provocado anoche por un aparente cortocircuito en las inmediaciones del mercado de la Merced, aquí en la Ciudad de México. Bomberos y personal de Protección Civil reportaron que resultaron afectados 5 puestos semifijos y una pequeña bodega en la esquina de las calles Rosario y Fray Servando Teresa de Mier. Al quedar controlada la emergencia, se confirmó que no hubo personas lesionadas ni víctimas que lamentar, afortunadamente, pero muy complicada se puso la noche en esta parte de la Ciudad de México. Le voy a tener más detalles más adelante. A nivel internacional trascienden esta mañana las imágenes del volcán Kilauea y su entrada en erupción. El volcán comenzó su actividad anoche, provocando un sismo de magnitud 4.4 para después comenzar a emitir ríos de lava en uno de sus cráteres. De acuerdo con la Agencia de Defensa Civil de Hawái, el coloso presentaba señales de actividad sísmica desde principios de mes. Ante la inminente emergencia, activó el código rojo para la aviación y desde 2018 no había tenido actividad. Sin embargo, hay que decir que el volcán Kilauea siempre ha tenido a los vulcanólogos en aquella parte del hemisferio pues atentos por su probable actividad que finalmente pues ocurre la noche de ayer. Y mientras tanto nos vamos a Londres, porque en Londres se ha vivido un fin de semana complicado, marcado por el temor y el inconformismo con las medidas de aislamiento impuestas por el gobierno. Por una parte, una gran aglomeración de personas ocurrió en las estaciones de los trenes intentando huir de la capital británica. Esto ante los recientes informes de una nueva variante del COVID-19 que ha provocado contagios más rápidos. Por otra parte, cientos de londinenses se congregaron en plazas públicas para expresar su postura anticonfinamiento. Una movilización en la que sucedieron varios enfrentamientos con la policía. Por esta jornada se reportaron 29 personas arrestadas, 5 agentes de seguridad lesionados. Y nosotros en este espacio más adelante vamos a hablar con una experta viróloga a propósito de cuál es esta nueva cepa del virus, qué características puede tener y cuáles son las previsiones que debemos de tomar en caso de que llegara también a nuestro país. Bienvenidos desde mañana, gracias por estarnos acompañando. Ya es invierno. En punto de las 4:03 de la mañana del día de hoy entró oficialmente el invierno a México, así que pues por muchas razones hay que estar preparados. Por supuesto, vamos a tener toda la información a propósito del clima. Tenemos varios frentes fríos y mucha información a propósito, por supuesto, de esta nueva cepa que se anuncia en el Reino Unido, que tiene que ver con la COVID-19. Yo soy Mónica Garza, le doy la bienvenida. Gracias. Vámonos con el resumen de noticias de lo más relevante de las últimas horas. Las Fuerzas Armadas de México ahora van a tener una nueva tarea en materia civil. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que se va a entregar a la Defensa Nacional la operación y administración de 3 tramos del Tren Maya, así como la operación de los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Aseguró el presidente que el objetivo de la medida es que sean autosuficientes y evitar que no haya privatización. Por supuesto, un anuncio que ha generado muchísima polémica. Es quizá demasiado ejército en un país democrático, pero más adelante le voy a platicar con el experto en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, que es Javier Oliva, quien nos va a decir exactamente qué significa que empresas del ejército manejen estos tramos del Tren Maya, manejen los aeropuertos. ¿Cuántas empresas de esta naturaleza tiene el ejército? ¿Qué experiencia tienen en estos manejos? Lo vamos a analizar más adelante. Y bueno, durante el fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador también conversó con el presidente electo de los Estados Unidos, con Joe Biden. En esta charla se reafirmó el compromiso de trabajar juntos por el bienestar de las dos naciones. Sobre esta conversación, la Cancillería mexicana informó que se desarrolló de manera cordial y se estableció que en el futuro se espera una amplia cooperación bilateral. Pues más nos vale.
Y bueno, el superávit de la balanza comercial agroalimentaria de México con el mundo alcanzó los 10.475 millones de dólares en el periodo enero-octubre del 2020. Esto representa una tasa de crecimiento anual de 42.5%. Así lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y en Tabasco, allá concluyó el periodo para la entrega de 10,000 pesos a los damnificados por las recientes inundaciones en aquella entidad. No obstante, cientos de personas pues se quedaron sin apoyo, ya sea porque no aparecen en el registro oficial o porque no se presentaron. Autoridades de la Secretaría del Bienestar informaron que existen más de 6,000 quejas de familias no censadas. Y más de 25 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria el día de hoy inician su primer periodo vacacional tras haber tomado clases de manera virtual. El regreso a clases va a ser el próximo lunes 11 de enero del 2021. Y el gobierno de la Ciudad de México va a dar a conocer el martes los detalles del programa de apoyos económicos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, también anunció la puesta en marcha del nuevo hospital de Tláhuac, que pertenece al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. A partir del día de hoy contará con 120 camas para atender a pacientes con COVID-19 y para reducir la saturación hospitalaria, centros médicos del Ejército, la Marina y provisionales incrementaron su capacidad. Se está ajustando, es natural que declaramos el viernes el semáforo rojo. A partir del sábado se tenían que estar pues cerrando las distintas actividades y es natural que haya algunos días de ajustes. Se está brindando toda la información por distintos medios. Hoy entra un nuevo mensaje también telefónico, un SMS para las personas que viven en la ciudad para que tengan la información y vamos a ir ajustando, informando. También los 16 alcaldes y alcaldesas también están al 100 trabajando junto con nosotros. Y bueno, en Estados Unidos el Congreso acordó un paquete de 900,000 millones de dólares para apoyar la economía golpeada por la COVID-19. Este estímulo es el segundo más grande aprobado y va a otorgar dinero a desempleados, pequeños negocios y ayudará a pagar viviendas. Aunque el paquete tiene apoyo de ambas cámaras del Congreso, aún se desconoce cuándo votarán para cerrar el trato. We've agreed to a package of nearly $900 billion. It is packed with targeted policies that help struggling Americans who've already waited entirely too long. Bueno, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se convirtió en el primer hombre en recibir en su país la vacuna contra el coronavirus, misma que se va a empezar a aplicar al resto de los ciudadanos, dando prioridad al personal de salud. El mandatario explicó que su decisión de ser el primero en recibir la vacuna fue para dar un ejemplo al resto de la población. Y sabe que sobre todo aquellos que le tienen tanto temor a los efectos secundarios de los que también se ha hablado a propósito de esta vacuna. Ante eso, venzan el miedo a estos efectos secundarios. Es más fácil tener esta vacuna, es básicamente lo que está queriendo decir el primer ministro de Israel. Y en Bielorrusia, la policía informó que unos 100 manifestantes fueron detenidos durante una nueva protesta dominical en la capital contra el presidente Alexander Lukashenko, debido a que los participantes fueron advertidos sobre la ilegalidad de la movilización. Las personas más activas fueron detenidas. Este territorio bielorruso se ha convertido en un escenario de protestas desde el pasado 9 de agosto, no amparado por los resultados de las elecciones presidenciales que revalidaron al actual mandatario y con quien la sociedad pues se expresa prácticamente todos los días por no estar de acuerdo. Y en Nigeria, la policía protagonizó nuevamente un intenso operativo para lograr liberar a 84 estudiantes que fueron secuestrados en otra escuela islámica al noroeste del país. Las víctimas habían sufrido una emboscada por un grupo de sujetos armados luego de salir de una celebración religiosa en su centro de estudio. Y vamos a ver cómo arrancamos este invierno en la cultura y los espectáculos. ¿Cómo estás, Eder Hernández? Con mucho gusto de saludarte, Mónica. Igualmente. Gracias de arrancar la semana. Y hoy sí traemos de todo. Vamos a ir al pop, al rock and roll, al rap, a la ópera y hasta la balada. Y justamente vamos a arrancar con Rafael, de un concierto en España muy criticado. Criticadísimo ¿Por qué? concierto.
4,000 personas en un concierto. Y yo que iba a preguntarte cómo estaba el maestro Armando Manzanero. El maestro Armando Manzanero está mucho mejor, está estable. Ya justamente el fin de semana uno de mis compañeros se comunicó con su asistente y está mucho mejor. Adelante con la información. Pero estaremos hablando justamente de este criticadísimo concierto en un pabellón en Madrid. 4,000 personas reunidas en estos tiempos para un concierto de Rafael. Ahora, por supuesto, hay una discusión muy importante respecto a la viabilidad de este tipo de espectáculo. Y hoy y toda la semana nos va a estar acompañando en los deportes Renata Ibarrarán. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Moni. Un gusto estar con ustedes. Pues la verdad, muy bien, porque tuvimos un fin de semana de verdad bastante atractivo con Saúl Canelo Álvarez, que después de 13 meses sin pelear, pues se enfrentó a Callum Smith y ganó por decisión unánime, conquistando así los títulos de peso supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo. Así que más adelante revisaremos pues todo lo que dijo Canelo, porque vaya que los mexicanos estamos muy contentos por todo lo que sucedió y anuncia lo que habrá para el próximo año.